En este momento hay un coronel de la Policía Nacional con el tobillo roto en una cama del Hospital PNP de Lima. Llegó en helicóptero desde Iquitos hace horas. 2 suboficiales están en oftalmología, sin saber todavía si van a conservar la visión. Y un cuarto agente acaba de recibir el alta en Loreto con la pierna destrozada. 4 policías heridos, un predio de la selva, y una organización presuntamente armada que los estaba esperando. Esto ocurrió hoy, en el caserío Santo Tomás, distrito de San Juan Bautista, Loreto. El predio se llama Los 4 Haces. Antes de que siga, le anticipo el número que va a escuchar al final de este video. Un número que el gobierno peruano publicó este año y que lo cambia todo. Cuando lo escuche va a entender por qué 4 policías terminaron heridos en un terreno de la Amazonía. Quédese hasta el final. ¿Cuántos policías cayeron heridos en el operativo Los 4 Haces y cuál es su estado hoy? 4. El coronel Juan Carlos Montúfar Lezama, perdigones en el tobillo, fisura ósea confirmada, internado en traumatología en el Hospital Nacional PNP Luis N. Sáenz en Lima. El suboficial superior César Moscoso Zapata y el suboficial de segunda Joel Atahualpa Vargas, perdigones cerca de los ojos, ambos en observación en oftalmología, sin diagnóstico definitivo todavía. Y el suboficial Franklin Valverde Torres, contusión en la pierna, dado de alta en Iquitos. 3 de los 4 salieron en helicóptero. Eso no es un traslado de rutina. Aquí no le tiramos humo. Lo que va a escuchar está basado en el comunicado oficial de la Policía Nacional del Perú, en el reporte del Ministerio del Interior, en la información médica de Salud Pol, y en fuentes verificadas de RPP, Infobae, Caretas y Medios de Loreto. Cuando algo sea versión de la calle o dato sin confirmar, se lo digo con esas palabras exactas. Usted sabe en todo momento en qué terreno estamos. Empecemos por lo que pasó, porque la secuencia de hechos importa. Esta mañana, los efectivos de la División de Investigación de Asuntos Sociales de la DIRINCRI llegaron al caserío Santo Tomás para ejecutar la recuperación extrajudicial del predio Los 4 Haces. Un predio con dueño legítimo, con papeles, con derecho de propiedad respaldado por el Estado. La primera intervención fue pacífica. Los presuntos invasores cedieron. Los policías se retiraron. Misión cumplida, en apariencia. 20 minutos, quizás menos, el tiempo que tardaron en volver. ¿Qué encontró la PNP cuando regresó al predio Los 4 Haces? El grupo presuntamente invasor había retomado el terreno antes de que los efectivos llegaran a la comisaría. Así de rápido, así de coordinado. Cuando la policía regresó, ya no había personas desordenadas defendiendo un terreno. Había 30 hombres con escopetas hechizas, machetes y objetos contundentes distribuidos en el predio, según reportó el Ministerio del Interior. Alguien los organizó, alguien les avisó, alguien tomó la decisión de resistir con armas. Los disparos empezaron apenas los efectivos pusieron pie en el terreno. Perdigones. Desde varios puntos. El coronel Montúfar recibió impactos en el tobillo. Cayó. Los suboficiales Moscoso y Atahualpa recibieron perdigones en la cara. El cuarto agente Valverde se fue al piso con la pierna golpeada. Todo esto en un predio de la selva peruana, en un martes de agosto, en un operativo que en teoría ya había terminado bien. Y todavía no le he dicho la parte que más me preocupa de todo esto. ¿Qué es una escopeta hechiza y por qué 2 policías están hoy en oftalmología? Una escopeta hechiza es artesanal, sin número de serie, sin procedencia rastreable, sin registro. Dispara perdigones, plomo fragmentado que se dispersa al salir del cañón. A 2 metros de distancia puede cegar, puede fracturar huesos. Los suboficiales Moscoso y Atahualpa están esta noche en observación porque los perdigones les llegaron al área del rostro. Los médicos del Hospital PNP en Lima están evaluando si hay daño permanente en los ojos. Eso no está en el comunicado oficial, lo reportó Salud Pol en las últimas horas. Suscríbase a Último Operativo y active la campana. Aquí le contamos lo que los comunicados callan. Los nombres, los artículos del Código Penal, los estados de salud reales. Pronto vamos a tener más información sobre este caso, y usted va a escucharla primero aquí. El caserío Santo Tomás está en San Juan Bautista, uno de los distritos que bordean Iquitos por el sur, zona periurbana.
calor húmedo que no baja ni de noche, terrenos que en esa parte de la Amazonía valen más de lo que parece a primera vista, porque el suelo firme escasea y la expansión de la ciudad los convierte en negocio. Un predio en esa zona, con acceso a vía y con terreno sólido, puede valer varios cientos de miles de soles. Eso es lo que había en los 4 haces. Eso es lo que alguien decidió que valía más que 4 policías intactos. Piense en la secuencia. Los efectivos llegan de mañana. Hace calor, la selva es ruidosa, recuperan el predio sin violencia. Los presuntos invasores ceden, los policías se van, y en ese momento, mientras los efectivos están todavía en la zona, alguien da una orden, un teléfono, un grito, una señal, el grupo vuelve al terreno, rápido, antes de que los policías lleguen a la comisaría más cercana. Eso no es una reacción espontánea, eso es coordinación, y la coordinación requiere alguien que la dirija. Ahora le cuento quién es el hombre que terminó con el tobillo roto, porque el coronel Montúfar no es un nombre cualquiera. ¿Quién es el coronel Juan Carlos Montúfar y qué hacía personalmente en ese operativo? Montúfar dirige la División de Investigación de Asuntos Sociales de la DIRINCRI, la unidad especializada en tráfico de terrenos, invasiones organizadas y conflictos de propiedad. Según el Ministerio del Interior, la operación en los 4 haces apuntaba a desarticular una organización presuntamente dedicada al tráfico ilegal de predios en Iquitos. Que el jefe de esa división estuviera presente en campo, en persona, dice que el caso no era un trámite menor, y hay algo más. En mayo de este mismo año, cuando Montúfar aún dirigía la división de robos, recibió un disparo durante una persecución en la vía expresa de Lima. 2 días en el hospital, alta médica, y vuelta al trabajo. 3 meses después, Loreto. Vale la pena detenerse un momento en lo que hace esa división. La División de Investigación de Asuntos Sociales de la DIRINCRI no atiende robos ni extorsiones. Su trabajo son los conflictos de propiedad que involucran a organizaciones criminales, invasiones de tierras con estructura, tráfico de lotes, falsificación de títulos, venta de predios ajenos. Son los casos donde el crimen organizado usa la informalidad inmobiliaria como negocio. Cuando esa división manda a su propio jefe al campo, no es porque el caso sea urgente, es porque el caso es delicado, porque hay algo detrás que no está a simple vista. El general Óscar Arriola, jefe de la PNP, comunicó personalmente al ministro del Interior César Astudillo mientras la operación todavía se desarrollaba. En este mismo momento se realiza una operación en Iquitos, en donde ha resultado herido por proyectil de arma de fuego el señor coronel Juan Carlos Montúfar, dijo el general, según recogió Infobae. Eso no es un reporte de rutina, eso es el jefe policial dando cuenta al ministro en tiempo real, porque lo que pasó en ese terreno de la selva llegó directo al nivel más alto. Y el caso de Loreto no está solo. Hace 3 semanas en San Martín, en la comunidad nativa de Bajo Naranjillo, un policía murió y otros 3 resultaron heridos durante un operativo. Un civil también cayó. El agresor disparó contra las autoridades cuando llegaron a atender una denuncia. Lo capturaron después con helicópteros y drones. Pero el daño ya estaba hecho. 2 regiones distintas, 2 operativos distintos, el mismo patrón. Personas que deciden responder a la ley con armas, y 4 policías más en un hospital. Lo de Loreto no es una excepción, es parte de algo que está ocurriendo en distintos puntos del país al mismo tiempo. ¿Qué dice el patrón de ataques a la PNP en la Amazonía peruana en los últimos meses? Las cifras exactas no están consolidadas en un solo informe oficial público, pero los hechos recientes hablan solos. San Martín con un efectivo muerto y 3 heridos, Loreto con 4 heridos y un coronel en traumatología. Ambos casos involucraron armas de fuego. Ambos ocurrieron durante operativos de recuperación de orden en zonas donde el Estado llega con escasa presencia permanente. Eso no es coincidencia, es el mapa donde opera la impunidad. La Amazonía tiene una característica que los grupos criminales conocen bien: la presencia permanente del Estado es escasa. En Loreto, la PNP opera con recursos limitados en una región que tiene más de 800.000 kilómetros cuadrados. Las comisarías rurales están lejos, los refuerzos tardan, y las armas hechizas, que se fabrican localmente y no dejan rastro en ningún registro, circulan con una facilidad que en Lima sería impensable.
Una escopeta hechiza no aparece en ninguna base de datos. El que la usa no tiene antecedentes armados según el sistema. Y cuando hay 30 personas con esas armas en un predio perdido en la selva, el margen de reacción policial es estrecho. Eso es lo que enfrentaron Montúfar y sus hombres esta mañana. Un terreno conocido, una segunda intervención que en Lima habría sido un trámite y un nivel de resistencia que nadie calculó en ese grado. Quédese, porque ahora viene lo que explica por qué esto va a seguir pasando. ¿Cuál es la pena que fija la ley para quien organiza y financia una invasión armada de terrenos? El artículo 204 del Código Penal peruano es claro: usurpación agravada con armas de fuego o ejecutada por grupos de 2 o más personas tiene pena de 5 a 12 años de privación de libertad. Ambas agravantes están presentes en el caso Los Cuatro Haces. Había escopetas hechizas y había 30 personas coordinadas. Pero hay un inciso que la mayoría no conoce. El mismo artículo establece que quien organice, financie, facilite o promueva una usurpación enfrenta la misma pena que el ejecutor, hasta 12 años, sin importar si estaba en el predio o no el día del ataque. Ahí está la pregunta que la Divincri Iquitos tiene que responder en los próximos días. Entre los 25 detenidos, ¿está quien dio la orden de resistir con armas? ¿O ese hombre está esta noche en su casa, durmiendo tranquilo, esperando que esto se enfríe? Piénselo. Si alguien organizó esto, sabía que la policía iba a regresar. La primera intervención ya había ocurrido. Los presuntos invasores conocían que los efectivos volverían. Y aún así alguien tomó la decisión de armar la resistencia. Esa decisión tiene nombre en el Código Penal. Y tiene pena. ¿Cómo opera en Loreto una red de tráfico ilegal de terrenos? El patrón está documentado por medios locales desde hace años. Primero, identifican el objetivo: un predio con dueño ausente, con documentación débil, con años sin actividad visible. Segundo, la invasión: un grupo llega, ocupa, marca presencia con esteras o plásticos. Tercero, la defensa organizada: si viene el propietario o la policía, hay resistencia. Cuarto, la venta fragmentada: si la invasión prospera, el terreno se lotiza y se vende por partes, a familias que pagan barato porque el lote es barato, sin preguntar por qué. Lo de esta mañana en Los Cuatro Haces es la tercera fase, la fase de la resistencia, y esta vez la resistencia fue armada. Pero hay una quinta fase que casi nadie menciona cuando habla de tráfico de terrenos, la que viene después de la venta fragmentada, porque cuando una organización presuntamente ilegal lotiza un predio usurpado y lo vende por partes, las familias que compran esos lotes también terminan siendo víctimas. Pagan, construyen, viven ahí meses, a veces años, y un día llega una resolución judicial que dice que el terreno tenía dueño antes, que la venta era nula, que tienen que irse. Familias de trabajadores, gente que juntó plata durante años para tener su lote propio, que creyó que lo que compraba era legítimo. Eso también forma parte del daño que dejan estas organizaciones. El propietario original pierde su terreno, el comprador final pierde su dinero y su casa, y en el medio, los que hicieron el negocio desaparecen. En Loreto, según medios locales, hay sectores donde ese ciclo se ha repetido durante décadas. Predios con superposición de títulos, poseedores que pelean entre ellos sin saber que los dos fueron estafados por el mismo tercero. El registro de propiedades en la Amazonía tiene vacíos que quienes operan en este negocio conocen de memoria. Aquí le debo honestidad. Hay cosas que no están confirmadas. Medios de Loreto reportan, como versión no oficial, que detrás de algunas invasiones organizadas en la zona, presuntamente operan redes con acceso a información registral. ¿Quién tiene el título? ¿Cuánto tiempo lleva abandonado el predio? ¿Cómo está en registros públicos? Si eso es cierto en este caso concreto, la investigación lo va a tener que probar. El Mininter habló de invasores, no habló de banda, no dio nombres de presuntos cabecillas. Esa brecha entre lo que ocurrió y lo que se sabe oficialmente es la que este canal va a seguir cubriendo hasta que haya respuestas. Lo que sí está confirmado es que entre los 25 detenidos hay personas de distintos perfiles. Algunos con documentos de identidad presentados voluntariamente, otros cuya identificación estaba en proceso al momento del reporte. La Divincri Iquitos tiene que determinar quién disparó, quién avisó, quién coordinó la retoma del terreno en esos 20 minutos entre la primera y la segunda intervención. Ese es el trabajo de las próximas horas.
y es el trabajo que puede convertir este caso de una detención masiva en algo que llegue a juicio con nombres y cargos concretos. Hay una pregunta que la Fiscalía tiene que hacerse esta noche. ¿Alguno de los detenidos tiene prontuario previo por invasiones de terrenos? Un reincidente en este delito con uso de armas contra la policía enfrenta condiciones mucho más severas para obtener cualquier beneficio procesal. Esa información no está en el dominio público todavía, pero es lo primero que el Ministerio Público debería estar cruzando ahora mismo. Las 25 personas detenidas están en la Divincri Iquitos, son investigadas. Se presume su inocencia mientras el Ministerio Público construye el caso. Cada uno de ellos puede señalar hacia alguien más. Eso es lo que hacen las investigaciones, y eso es lo que las próximas semanas van a revelar. ¿Qué pasó con el terreno Los Cuatro Haces después del ataque y qué pasa ahora con el propietario? El predio está técnicamente bajo custodia policial tras la segunda intervención, pero custodia policial en un caserío de la Amazonía no significa una presencia permanente de efectivos. Significa que la diligencia fue ejecutada, que los invasores fueron detenidos y que el expediente avanza. El propietario, cuyo nombre no ha sido publicado, tiene derecho a la recuperación de su bien. Si la Fiscalía formaliza la investigación y el juez confirma la posesión legítima, el predio vuelve a sus manos por vía legal, pero ese proceso toma tiempo. Y mientras el proceso avanza, el terreno sigue siendo un punto de conflicto. Le dije al inicio que tenía una cifra para usted. Una cifra que publicó el Estado peruano este año y que explica por qué 4 policías terminaron heridos en un terreno de Loreto. ¿Cuánto terreno invadido logró recuperar el Estado peruano en un solo año? 2 millones de metros cuadrados. La Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, la SBN, recuperó más de 2 millones de metros cuadrados de terrenos estatales invadidos solo en 2024. Solo en Ica, 800.000 metros cuadrados en 20 predios. Y eso es solo terrenos del Estado. Lo privado no tiene contador oficial. Detrás de ese número hay mafias que mueven millones, que tienen abogados, gestores, grupos de choque y cuando la ley llega, escopetas. Lo de Los Cuatro Haces no fue un incidente. Fue el día en que uno de esos grupos decidió que resistir con armas valía más que ceder. Valía más para ellos. El costo lo pagaron los 4 policías. El tráfico de terrenos en el Perú mueve plata seria. No hay una cifra oficial única consolidada, pero los casos documentados hablan por sí solos. En Arequipa, la policía capturó hace años a William Merma Valencia, sindicado como el mayor traficante de tierras de esa región. Su organización, Los Malditos de Chumbivilcas, reunía cerca de 15 millones de soles al año. 15 millones. Con ese dinero puedes pagar abogados, gestores, grupos de choque, y todavía te sobra para la siguiente invasión. Ese es el negocio que la División de Asuntos Sociales de la Divincri va a parar en algún punto de cada año. Esta semana le tocó Loreto. La Asociación de Empresas Inmobiliarias del Perú tiene una cifra que hay que leer despacio. El 93% de las viviendas urbanas del país viene del mercado informal. El 93%. El Perú es el segundo país con mayor proporción de viviendas informales en el mundo, solo detrás de Cuba. Detrás de ese número hay millones de familias que compraron un lote a alguien que nunca fue el dueño real, que construyeron su casa sobre un terreno usurpado, que tienen una dirección pero no un título que el Estado reconozca. Y hay mafias que se lucran exactamente de esa necesidad. Venden barato porque el lote no les costó nada. Porque el terreno lo tomaron con palos, machetes y escopetas hechizas. Esta noche hay un reloj corriendo en la Divincri Iquitos. Los plazos de detención preliminar son cortos, 48 horas en la mayoría de los casos. En ese tiempo, el Ministerio Público tiene que construir el caso, identificar a los presuntos responsables y decidir a quién pide prisión preventiva. Equivocarse en ese filtro puede significar que quien coordinó el ataque quede libre mientras la investigación sigue, y libre en Loreto es suficiente tiempo para desaparecer, para alejarse, para que los testigos cambien su versión. ¿Qué tiene que demostrar la Fiscalía en las próximas horas para que este caso llegue a juicio? 3 cosas. Primero, que los 25 detenidos estaban en el predio durante el ataque y que al menos algunos participaron directamente en el uso de armas. Segundo, que hay una estructura organizada detrás, no solo personas actuando de forma espontánea.
Eso cambia la figura de usurpación simple a usurpación agravada con organización criminal, que tiene consecuencias procesales mucho más severas. Tercero, identificar quién dio la orden. Si la fiscalía puede demostrar que hubo un coordinador, esa persona enfrenta la misma pena que el que apretó el gatillo. Esos 3 elementos son los que el fiscal de turno en Iquitos tiene que tener listos antes de que los plazos se venzan. Y hay algo más que la investigación va a tener que responder y que todavía nadie ha preguntado en voz alta. ¿De dónde salieron las escopetas hechizas? Fabricarlas requiere materiales. Requiere alguien que sepa hacerlas. En Loreto, ese tipo de armas circula en comunidades rurales con una historia larga en la caza y la subsistencia, pero 30 personas armadas al mismo tiempo en un predio específico esperando a la policía no es una coincidencia de vecinos con escopetas propias. Esas armas fueron reunidas, fueron llevadas ahí, y eso tiene un responsable. Las 48 horas que siguen son las más importantes del caso. Eso no va a estar en el comunicado oficial de mañana. El coronel Montúfar tiene el tobillo fisurado y está en traumatología. Los suboficiales Moscoso y Atahualpa están en oftalmología esperando diagnóstico. El suboficial Valverde está en Iquitos con la pierna golpeada. 3 de los 4 salieron de la selva en helicóptero. La esposa de alguno de esos suboficiales pasó horas sin saber si su esposo iba a conservar la visión. Eso produce el tráfico organizado de terrenos cuando llega a la tercera fase. Y eso es lo que los comunicados oficiales no siempre dicen con esa claridad. ¿Puede quedar libre alguno de los 25 detenidos antes del juicio? Sí, y eso importa entenderlo. La detención preliminar tiene plazos cortos. El Ministerio Público tiene que pedir prisión preventiva ante el juez y acreditar 3 elementos: cargos graves, riesgo de fuga, peligro de obstaculización de la investigación. Con el agravante de armas de fuego contra la policía, los fundamentos son sólidos, pero si la cadena de pruebas no está bien construida desde el primer día, algunos de los presuntos participantes pueden terminar en comparecencia mientras dura la investigación. La diferencia entre una detención que se convierte en condena y una que se convierte en trámite la hacen los fiscales en las próximas 48 horas. Ahora le cuento dónde está esta historia esta noche. ¿Qué sabemos del propietario del predio Los 4 Haces y qué le pasó a su terreno? La Policía Nacional no ha dado el nombre del propietario, tampoco lo han dado el Ministerio del Interior ni los medios que cubrieron el caso, pero ese hombre o esa mujer existe, tiene papeles, tiene un título o una posesión legítima sobre ese predio en el caserío Santo Tomás, pagó por ese terreno con lo que ganó trabajando, y cuando acudió al Estado para recuperarlo, el Estado mandó a un coronel y a 3 suboficiales, y los 4 volvieron heridos. La víctima original de todo este episodio no tiene nombre público todavía, pero la historia empieza con ella. Iquitos creció durante décadas a base de predios ocupados. Sectores que nacieron informales y que el Estado fue regularizando con el tiempo, pero lo que ocurre ahora es distinto a la informalidad por necesidad. Hay grupos que invaden con estructura, con coordinación y con armas. En Los 4 Haces, la resistencia armada apunta a lo segundo. Y es la Divincri la que tiene que probarlo. Las 25 personas intervenidas están en la Divincri Iquitos para identificación y diligencias. La Defensoría del Policía mantiene seguimiento del caso desde Loreto y Lima. Saludpol cubre atención médica completa para los 4 efectivos. El Ministerio Público va a determinar qué cargos se formalizan y quién pasa a disposición judicial. En el Hospital Nacional PNP Luis N. Sáenz, en Jesús María, hay una sala donde esta noche están internados 3 hombres que esta mañana salieron a recuperar un terreno que no era de ellos. El coronel Montúfar con el tobillo inmovilizado, el hueso roto por plomo fragmentado, los suboficiales Moscoso y Atahualpa, con vendajes en el rostro, esperando que los médicos les digan qué tan profundo llegaron los perdigones que les cayeron cerca de los ojos. Fueron porque les correspondía ir. Salieron de Lima hacia Iquitos para ejecutar una diligencia legal, y volvieron en helicóptero. Los perdigones de una escopeta hechiza de fabricación casera no distinguen entre coronel y suboficial. No preguntan si el hombre que tienen enfrente tiene familia esperándolo. Salen del cañón y llegan donde llegan. Los médicos del Hospital Nacional PNP saben lo que es recibir perdigones. Han visto casos antes. Saben que el plomo fragmentado viaja disperso, y que cuando llega al área del rostro,
El daño puede ser superficial o puede ser permanente. La diferencia la determina la distancia del disparo, el ángulo, la cantidad de perdigones. Eso es lo que están evaluando esta noche con los suboficiales Moscoso y Atahualpa. Ningún comunicado oficial va a decir exactamente qué tan cerca estuvieron los perdigones de los ojos de esos dos hombres. Pero Salud Pol los tiene en oftalmología, y oftalmología no es una precaución menor. El coronel Montúfar tiene antecedentes en el hospital. En mayo llegó con un disparo. Estuvo 2 días, salió. Volvió al trabajo. Ahora llega con el tobillo fisurado por perdigones y está en traumatología. 2 heridas en 3 meses para el mismo hombre. Eso no aparece en ningún índice de riesgo laboral publicado, pero es la realidad de lo que significa dirigir la División de Asuntos Sociales de la DIRINCRI en este país. En Iquitos, el suboficial Valverde está en su casa con la pierna golpeada y el alta médica. Su familia está ahí. Lo que vivió esta mañana en ese predio de la selva es algo que va a tardar más en sanar que la contusión. ¿A dónde van los presuntos responsables de atacar a un policía en el Perú si son condenados? Al establecimiento penitenciario de Iquitos, que es el centro de reclusión principal de Loreto, o al penal de Pucallpa, si el sistema lo determina. Esos penales no tienen nada que ver con el terreno que presuntamente intentaban defender. Las celdas son pequeñas. El calor de la Amazonía adentro es peor que afuera. No hay negocio, no hay lotes que vender, no hay coordinadores a los que llamar. Si hay un hombre que esta mañana pensó que armar 30 personas era un cálculo rentable, esa es la habitación donde termina ese cálculo. Plomo fragmentado contra el tobillo de un coronel, y al final, 4 paredes en Loreto. Los que organizan el tráfico de terrenos a gran escala lo saben. Por eso el que toma la decisión suele estar lejos cuando los perdigones vuelan. Los que disparan son los que caen. Y el que puso la plata, el que organizó, el que eligió el predio y coordinó la resistencia, ese espera a ver si la investigación llega hasta él. A veces llega, a veces no. Esa es la apuesta que alguien hizo esta mañana en el caserío Santo Tomás. Y esa es la apuesta que la DIRINCRI y el Ministerio Público tienen que desmontar en los próximos días. Para los que vivimos lejos, para los que salimos del Perú buscando lo que la Lima de antes prometía, esto tiene un nombre que todos conocemos: impunidad. Esta semana el precio de esa impunidad lo pagaron 4 familias que esperaron noticias desde Lima o desde Iquitos sin saber qué tan grave era. La gente de bien de este país merece saber que hay hombres que salen a trabajar un martes por la mañana a la selva y regresan en helicóptero con el tobillo roto. Fueron porque hicieron exactamente lo que tenían que hacer. Y hay algo que los que vivimos lejos del Perú entendemos quizás mejor que nadie: el derecho a tener un terreno propio, a construir sobre él, a saber que lo que pagaste con el sudor de años es tuyo y nadie te lo va a quitar. Es uno de los valores más profundos que la gente de nuestra generación aprendió de sus padres. En la Lima de antes, un hombre que tenía su lote y su casa era un hombre que había logrado algo, que había cumplido, que podía mirar a su familia a los ojos y decir: esto es nuestro. Eso es lo que las organizaciones de tráfico de terrenos destruyen, no solo el título de propiedad. Destruyen algo más viejo y más difícil de recuperar. El propietario del predio Los 4 Haces acudió al Estado. El Estado mandó a un coronel. El coronel volvió herido. Eso es lo que este caso le dice a cada peruano que tiene un terreno y que confía en que las instituciones van a defenderlo. La respuesta del Estado fue valiente. Los 4 efectivos que fueron a ese predio lo demostraron con el cuerpo. Pero la pregunta que queda sin respuesta es: ¿cuántas veces más va a ocurrir lo mismo antes de que haya una solución que llegue antes de que los perdigones vuelen? Firmeza. Esa es la palabra de hoy. Firmeza para los 4 efectivos que fueron a ese terreno sabiendo que podía ser peligroso. Firmeza para las familias que esperaron noticias sin saber qué tan grave era. Y firmeza para exigir que este caso no se pierda en los pasillos de la DIRINCRI Iquitos, que llegue a juicio, que tenga nombre y que tenga condena. Para los peruanos que están en Lima, en Loreto, en Iquitos, si usted tiene un terreno invadido o conoce a alguien que está siendo presionado por estos grupos, la respuesta es la Central 105, la Central Única de Denuncias 1818 o la denuncia confidencial en denuncias.mininter.gov.pe.
Su identidad está protegida, y para los que estamos lejos, para los que vivimos en Miami, en Madrid, en Santiago, en cualquier parte del mundo y tenemos familia que todavía tiene un lote en el Perú, este caso es exactamente por qué este canal existe. Suscríbase a Último Operativo. La campana activada. Aquí le contamos lo que otros callan, los nombres, los artículos del Código Penal, los estados de salud reales y las preguntas que las autoridades todavía no han respondido. Aquí no tiramos humo y no le pedimos que confíe en nuestra palabra, le mostramos las fuentes. Una pregunta para los comentarios. ¿Usted o alguien de su familia ha tenido un terreno invadido en el Perú? ¿Qué hicieron las autoridades? ¿Cuánto tardaron en responder? Sus testimonios nos ayudan a mostrar la dimensión real de este problema. Cuéntenos desde Lima, desde Iquitos, desde cualquier parte del mundo. Este caso no termina aquí. En los próximos días la Divincri Iquitos va a tener que responder algo que todavía no tiene respuesta. Entre esos 25 detenidos, ¿está quien tomó la decisión de armar la resistencia? ¿O esa persona está esta noche durmiendo tranquila, lejos de Loreto, calculando cuánto tiempo tiene antes de que la investigación llegue hasta ella? Y hay una segunda pregunta que nadie ha podido hacer todavía, porque nadie sabe el nombre del propietario del predio. ¿Qué pasó con ese hombre o esa mujer cuando vio que para recuperar su terreno, la policía tuvo que volver herida? Esas son las dos historias que vamos a seguir, y cuando haya respuesta, usted la escucha aquí primero.